Zombies Día Cero. Tokio, Japón, la joven Aiko se refugió en el distrito de Akihabara, donde la tecnología y la cultura pop se fusionaban. Con su astucia y habilidades informáticas, intentaba descifrar los mensajes crípticos que aparecían en las pantallas de todos los dispositivos electrónicos. En el corazón de Akihabara, los nians parpadeaban y los otakus se mezclaban con los turistas. Aiko luchaba por descifrar los enigmas electrónicos que inundaban la ciudad. Sus dedos danzaban sobre el teclado, desentrañando códigos y patrones ocultos en las pantallas. Los mensajes crípticos aparecían en todas partes. En las marquesinas de los trenes, ¿qué es real, qué es ilusión? En los anuncios de los maid cafés, la respuesta está en el código binario. En los monitores de las tiendas de manga, el virus no es solo biológico. Aiko sabía que la tecnología era su aliada. Los zombies no solo eran criaturas de carne y hueso, también se escondían en los bits y bytes. ¿Qué conexión había entre los mensajes y la plaga que asolaba Tokio? Sus habilidades informáticas eran su única esperanza. Aiko se sumergió en la dark web, siguiendo hilos digitales que la llevaban a archivos cifrados y servidores oscuros. ¿Cuál era el origen del virus? ¿Por qué? ¿Y cómo detenerlo? En su pequeño apartamento, rodeada de cables y pantallas parpadeantes, Aiko se convertía en la última línea de defensa. La cultura pop y la tecnología se entrelazaban en su mente mientras luchaba por descifrar los códigos. Aiko no solo enfrentaba a los zombies en las calles, sino también a un enemigo invisible que amenazaba consumir todo en la oscuridad. Su inteligencia, astucia y determinación eran su mejor arma, todos sus recursos intelectuales. Y mientras los nians seguían parpadeando en Akihabara, Aiko se aferraba a la esperanza de encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Aiko no estaba sola, el samurái Kazuki vagaba por las calles de Asakusa, su katana desenvainada y su mirada decidida. Había perdido a su familia en el brote zombie y ahora buscaba venganza. Aunque sus métodos eran tradicionales, su corazón ardía con la misma determinación que el de Aiko. Hiroshi, el ingeniero loco, vivía en un laboratorio subterráneo en Shinjuku. Sus experimentos con la tecnología y la biología lo habían llevado a crear extraños híbridos ALIMENT y CIOSS. Aiko desconfiaba de él, pero sabía que su conocimiento podría ser crucial para detener la plaga. Yumi, la Aidal caída, había sido una famosa Aidal antes del brote zombie. Ahora, su rostro estaba apagado, pero su voz seguía siendo hermosa. Cantaba inspirando a los sobrevivientes a seguir adelante. Aiko admiraba su valentía y su capacidad para encontrar belleza incluso en la tragedia. El maestro de Kendo, Sensei Takashi, enseñaba Kendo en un doujou en Shibuya. Su espada era su extensión, y su disciplina lo mantenía enfocado. Cuando los zombies atacaban, Takashi se convertía en un torbellino de acero. Aiko aprendió algunas técnicas de él, y juntos se defendieron en Sensoji. El Cairo, Egipto Día Cero. En las sombras de las pirámides y los templos ancestrales, el arqueólogo Dr. Findman se sumergió en la lectura de los jeroglíficos antiguos. Su linterna iluminaba las inscripciones en las paredes, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante milenios. El Dr. Findman no estaba solo en su búsqueda de respuestas en las catacumbas. Junto a él había un pequeño equipo de colaboradores. Nadia era una experta en la historia y la cultura del antiguo Egipto. Sus conocimientos sobre los rituales funerarios y las inscripciones jeroglíficas complementaban los hallazgos del Dr. Findman. Ahmed, el ingeniero de drones, Ahmed había adaptado drones para explorar áreas inaccesibles de las catacumbas. Sus dispositivos voladores capturaban imágenes y vídeos que ayudaban al equipo a mapear el laberinto subterráneo. Laila, la criptógrafa, tenía una mente afilada para los códigos y las lenguas antiguas. Descifrar los enigmas de los no inscriptos era su especialidad. Trabajaba junto al Dr. Findman en la interpretación de las inscripciones. Rashid, el guardián de las tradiciones, Rashid era el anciano cuidador de las catacumbas. Había heredado conocimientos ancestrales de su familia y conocía los secretos ocultos en los pasadizos. Aunque no hablaba mucho, su presencia era reconfortante para el equipo. Este grupo se adentraba en lo desconocido, enfrentando peligros y desentrañando los misterios que podrían salvar a la humanidad. Los no inscriptos en el libro de los muertos eran un enigma. ¿Quiénes eran? ¿Por qué sus nombres no figuraban en los registros funerarios? El Dr. Findman sabía que estas pistas podrían ser cruciales para detener la plaga que se extendía por Egipto. El Dr. Findman encontró antiguos rollos de piel de cocodrilo, contenían listas de nombres, cuidadosamente tachados con tinta roja. Los no inscriptos estaban allí, sus identidades borradas deliberadamente. Los jeroglíficos hablaban de un antiguo ritual, los no inscriptos eran aquellos cuyos nombres habían sido borrados de los libros de la vida y de la muerte. Descifra RON las inscripciones con manos temblorosas.
Los no inscriptos no debían ser liberados. Pero, ¿cómo? El personal y el arqueólogo se adentraron en las catacumbas, siguiendo las pistas hasta una cámara secreta. Allí, en la penumbra, encontraron un sarcófago sellado. Las inscripciones en su tapa hablaban de un pacto con los dioses. El doctor Findman sabía que debía abrirlo, detener la liberación de los no inscriptos y descubrir la verdad detrás del brote. Con un último aliento de valentía, el arqueólogo levantó la tapa. En el día cero, el doctor Findman se convirtió en el guardián de un secreto ancestral. La plaga amenazaba a la humanidad, pero él sostenía lo que podía ser la llave para la salvación. Tal vez. Pero allí venían los zombies. Río de Janeiro, Brasil, día cero. En el icónico estadio Maracaná, donde una vez resonaron los cánticos de los fanáticos apasionados por el fútbol, ahora reinaba un silencio siniestro. Las gradas estaban desiertas, y el césped estaba manchado de sangre y cenizas. El exfutbolista Vadino, cuyos días de gloria en la cancha habían quedado atrás, se había convertido en un guerrero improvisado. La pasión por el fútbol se había reemplazado por la urgencia de la supervivencia. Vadino lideraba a un grupo heterogéneo de sobrevivientes que habían encontrado refugio en el estadio. Entre ellos se encontraban, Rosa, la enfermera valiente. Rosa había trabajado en el hospital cercano antes del brote zombie. Ahora, su conocimiento médico era vital para tratar las heridas y enfermedades de los sobrevivientes. Su uniforme blanco estaba manchado, pero su voluntad seguía intacta. Pedro había sido un prodigio en su infancia. Ahora, sus habilidades múltiples eran cruciales para mantener las comunicaciones. Isabela cargaba a su bebé en brazos mientras luchaba contra los no muertos. La maternidad no la había debilitado, al contrario, le había dado una razón aún más fuerte para sobrevivir. Su determinación y amor inquebrantable eran un faro de esperanza para todos. Carlos, el retirado, había servido en el BOPE y conocía las tácticas de combate. Su experiencia se volvía invaluable mientras enfrentaban hordas de zombies. A veces, miraba el campo de juego y recordaba los partidos de fútbol que solían celebrarse allí. Vadino lideraba este grupo diverso con una mezcla de nostalgia y determinación. El rugido de la multitud había sido reemplazado por los gritos de batalla y el estruendo de las armas. El día cero, el estadio Maracaná no era solo un lugar de recuerdos, era el último bastión en una ciudad asediada. Nueva York, Estados Unidos, día cero. La ciudad que nunca duerme se sumió en el caos, en los mismos momentos en que la señal de emergencia brotaba de todos los dispositivos. Los rascacielos que alguna vez brillaron con luces de neón ahora estaban envueltos en sombras. La intrépida periodista Sarah Lu Pennington se encontró atrapada en medio del apocalipsis zombie mientras los infectados se abalanzaban sobre los embotellamientos de tráfico en la Rush Hour. Los bocinazos y los gritos se mezclaban con los alaridos de los no muertos. Sarah, con su cámara en mano, documentaba la tragedia que se desplegaba ante sus ojos. Las calles se plagaban de cuerpos retorcidos y vehículos abandonados. Los semáforos parpadeaban en rojo, como si la ciudad misma estuviera sangrando. Frank, con su uniforme de conductor manchado de sangre, se aferraba al volante de un autobús ya muy golpeado. Las ventanas estaban rotas por las garras de los no muertos. El olor a motor forzado y desesperación llenaba el aire mientras él maniobraba por las calles atestadas de zombies. El autobús se había convertido en su refugio móvil. Los pasajeros ya no eran turistas o trabajadores, ahora eran sobrevivientes. Frank había dejado atrás su ruta habitual y se había convertido en un conductor de supervivencia. Cada stop era una oportunidad para salvar a más personas, para llevarlas a un lugar seguro. Los anuncios electrónicos en el interior del autobús seguían parpadeando, pero ahora mostraban mensajes de emergencia. Zona segura, Madison Square Garden. Suministros disponibles, en el Museo de Arte Moderno. Evite el centro, horda en Times Square. Frank no sabía si llegarían a tiempo. El tráfico era un caos, y los no muertos se congregaban en las intersecciones. Pero él seguía conduciendo, su mirada fija en el camino, su corazón latiendo al ritmo del motor del autobús. Frank no solo era un conductor, era un héroe. Su uniforme manchado de sangre era su capa. A través de las ventanas rotas, veía la ciudad que era su hogar, ahora transformada en un campo de batalla. Y mientras el motor rugía, Frank seguía adelante, llevando la esperanza en su ruta incierta. La periodista sabía que debía encontrar respuestas. ¿Cómo había comenzado todo? Sus notas y vídeos eran su única arma contra la oscuridad. Se adentró en las estaciones de metro, donde los túneles resonaban con los gemidos de los no vivos. Cuando un camión de combustible estalló a lo lejos, Sara corrió hacia la puerta más cercana, y allí encontró a otros sobrevivientes, Frank, el conductor de autobús, que aún llevaba su uniforme manchado de sangre, Lena, de urgencias,
que improvisaba vendajes con lo que tenía a mano en medio del caos y la desesperación. Lena, la enfermera de urgencias, se movía con determinación, sus manos hábiles atendían a los heridos que llegaban en avalancha. Las salas de emergencia estaban abarrotadas. Los médicos y enfermeros luchaban contra el tiempo para salvar vidas. Lena había visto de todo, mordeduras, fracturas, quemaduras. Pero ahora, los no muertos también llenaban los pasillos. Los pacientes se convertían en amenazas, y la línea entre víctima y agresor se desdibujaba. Lena no solo era una enfermera, era esperanza. Su voz calmaba a los heridos, sus vendajes detenían las hemorragias y su mirada transmitía la promesa de que no estaban solos. A veces, se permitía un momento de debilidad en la sala de descanso, donde las lágrimas se mezclaban con el café frío. Lena no solo luchaba contra la plaga, también luchaba contra su propio agotamiento y miedo. Pero su juramento como enfermera seguía intacto, salvar vidas, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Jackson, el repartidor de pizza, cuya moto ahora servía como única vía de escape. Repartidor de pizza, encontró una conexión inesperada entre su antiguo trabajo y la lucha por la supervivencia en el día cero. Aunque ya no entregaba pizzas, se había convertido en su única vía de escape. Los giros y zigzags que solía hacer para entregar pedidos ahora le permitían evadir a los zombies en las calles de Nueva York. La velocidad y la agilidad que había perfeccionado mientras esquivaba el tráfico ahora eran sus mejores aliadas contra los no muertos. En su mente, cada entrega de pizza se había transformado en una carrera por la vida. Sara sabía que la ciudad estaba al borde del abismo. Pero también sabía que la verdad estaba ahí afuera mientras luchaba por su propia supervivencia. Seúl, Corea del Sur, Rion, un sobreviviente solitario, se aferraba a la rutina y la precisión coreanas. Su grupo incluía a Eun-hee, Minho y a Ewon. Aunque notaba la creciente cercanía entre Eun-hee y Minho, ambos seguían comportándose fríamente frente a él y a Ewon. La supervivencia era su prioridad. Documentaba la tragedia que se desplegaba ante sus ojos. Las calles se plagaban de cuerpos